Hello, welcome to El Inglés, usted y su sección podcast. Aquí en el micrófono, Mr. Teacher. Y hoy, en este podcast número 4, hablaremos sobre las unidades 4A, 4B y 4C, 4A, 4B, 4C, para la sección INU 3101 y también para INI 3111. Los dos, uno es regular, el otro es intensivo, pero aún así comparten los mismos contenidos. ¿Ok? Para INU 3101 y para INI 3111. Si usted me pregunta, ahora yo estoy haciendo el curso INI, entonces este podcast sirve, pero también sirve para el INU. ¿Ya? Pero usted debe guiarse por su color. El color es el libro rojo, esa es la razón que el podcast es rojo. ¿Ok? Entonces, podcast número 4 y hablaremos sobre esos tres files, 4A, 4B, 4C. Bien, no se olvide suscribirse, por supuesto, a mi canal de YouTube y síganme en mi Instagram, MrTeacher8, y también ya estoy en TikTok, MRTeacher. -8. Entonces comencemos. Yes, are you ready? Yes, you are. Entonces, vamos. Título. Unidad 4A. Is she his wife or his sister? Is she his wife or his sister? Ahí es ella su esposa o su hermana. Ahí vemos algo de de posesión porque tenemos algunos possessive adjectives. Adjetivos posesivos como his y my. Usted sabe de todo eso. Bien. Pregunta como siempre, who's that? ¿Quién es ese? He's my nephew, my sister's son. Él es mi sobrino, el hijo de mi hermana. Y me voy a quedar con eso, my sister's son, porque ahí escuchamos my sisters, ¿cierto? Una S ahí que indica posesión, el apóstrofe S. Y esa es la razón que en la gramática hablaremos sobre whose y el posesivo apóstrofe S. Apóstrofe es aquella comita y luego viene la S, ¿sí? Lo vimos en clase, unidad 4A. Entonces, si me acompañan, vamos a la página del libro del Grammar Bank. Vamos a la unidad 4A. Voy a estar leyendo esto porque en esta sección del apóstrofe S es más escritural, ¿ya? Pero igual uno lo puede decir, por supuesto, pero las reglas también es necesario que las leamos. Entonces dijimos whose y possessive s. Voy a hablar sobre tres cosas acá. ¿Sí? Tres cosas, son tres reglas diferentes. Número uno, vamos con el ejemplo. He is George Clooney's father. He is George Clooney's father. George Clooney es un actor. George Clooney's father. Ese es un ejemplo. Vamos con el segundo. It's James' house. It's James' house. Ya es el segundo. Y la tercera es They are my parents' friends. They are my parents' friends. ¿Qué tienen en común estas tres? Es que, bueno, yo mencioné en un sujeto y remarqué el sonido S. ¿Se dieron cuenta? George Clooney's father, James y my parents' friends. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usamos el apóstrofe S y voy a referirme en el primero, en el caso de George Clooney. Vamos a cambiar en vez de father, mother para que se entienda. Usamos el apóstrofe S con una persona o un sujeto para hablar sobre familia y posesiones. En cuanto a familia, podríamos decir el parentesco, la relación que usted tiene con esa persona. ¿Ya? A eso se refiere con familia. Voy a repetir, usamos el apóstrofe S con una persona para hablar sobre familia y posesiones. Ejemplo, George Clooney's mother. George Clooney's mother. Ahora, el nombre de la persona George Clooney va sin S. Es George Clooney, es un actor. Pero si yo le agrego George Clooney's, esa apóstrofe S o ese sonido S, quiere decir que me estoy refiriendo a un posesivo porque debo agregarle algo más. ¿Ok? George Clooney's mother. Ahí está lo que estamos hablando. George Clooney's mother. ¿Qué quiere decir eso? La madre de George Clooney. George Clooney's mother. ¿Ok? Bien.
Pero estaría incorrecto decir the mother of George Clooney. Eso está incorrecto de la forma que es porque tenemos que utilizar el posesivo ya en estos casos. Entonces, George Clooney's madre estaría correcto. Bien, en el segundo ejemplo que mencioné al principio, decía, they are my parents' friends. ¿Ok? Y me voy a quedar con la palabra parents. ¿Ok? Parents es padres y se escribe P-A-R-E-N-T-S. O sea, la palabra es así, parents. ¿Ya? Y esto quiero que lo capten. Parents. Entonces, la segunda regla dice, utilizamos solo el apóstrofe, solo la comita y no el apóstrofe S. Capten esto. Acuérdense de la palabra, parents. O sea, es P-A-R-E-N-T-S. O sea, así se escribe. Entonces, utilizamos solamente la comita, solamente el apóstrofe y no apóstrofe S con sustantivos plurales regulares. ¿Ok? Y parents es un sustantivo plural regular y ya lleva una S. Entonces, no es necesario agregarle una apóstrofe S porque ya lleva S. ¿Me siguen? Entonces quedaría, they are my parents' friends. Entonces, este parents' friends, que sería el posesivo, solamente yo lo voy a deletrear, quedaría P-A-R-E-N-T-S apóstrofe. ¿Por qué? Porque ya lleva una S la palabra. ¿Me van siguiendo? Entonces, esa es la segunda regla. Muy, muy bien. Estaría incorrecto decir they are my parent, porque parent, de aquí lo que dice acá, lo que estoy leyendo, my parent no es, porque parents es la palabra, ¿ya? Entonces, recuerden, si la palabra lleva una S a la persona, el sujeto, es solo el apóstrofe, si quiero hablar de posesión, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Se entiende? Yes, yes, yo creo que sí. Vamos con lo siguiente. Sí, dice con. ¿Qué pasa con los sustantivos plurales irregulares? Ahora, hay sustantivos plurales regulares, son aquellos que terminan con S, ¿cierto? Esos son regulares. Pero hay algunos plurales que son irregulares, que no terminan con S, pero aún así son plurales. Eso quiero que se entienda. Por ejemplo, children. Children son niños, pero se escribe children. ¿Cómo suena? Men, ¿cierto? Men, que es el plural de man, que sería hombre, hombres en este caso. Utilizamos el apóstrofe S para esos casos, ¿ok? Por ejemplo, the children's room, el cuarto de los niños, the children's room. Entonces caería en la regla número 1 que es apóstrofe S. Muy bien. ¿Se entiende, no? Bien, yo creo que sí. Sigamos. Vamos a hablar de ahora de whose. Whose. ¿Qué es whose? Por ejemplo, whose bag is this? Whose bag is this? Whose, que se escribe W-H-O-S-E, whose, significa de quién. ¿De quién? No quién, de quién. Whose bag is this? ¿De quién es esta mochila o este bolso? Respuesta, it's Maria's. It's Maria's, ¿cierto? Que quiere decir, es de María. Entonces, usamos whose para hablar sobre posesiones, que quiere decir de quién. Podemos preguntar de dos formas diferentes. La primera pregunta con whose puede ser, whose is this bag? Whose is this bag? Esa es una pregunta. Y la otra es, whose bag is this? ¿Se dieron cuenta? Whose is this bag? ¿De quién es esta mochila, este bolso? Whose bag is this? Literalmente es como, ¿de quién mochila es esta? Pero eso es literal y lo estoy traduciendo, pero las dos preguntas son posibles. Whose is this bag? Y whose bag is this? Bien, ¿de quién es esta mochila o este bolso? Uno puede responder para estas preguntas utilizando el apóstrofe S, por supuesto, sería, uno puede responder diciendo it's Maria's bag, it's Maria's bag, y ahí utilizamos de nuevo el apóstrofe S, es el bolso de María, o it's Maria's, solamente ahí, it's Maria's agregándole el sonido S, ¿ya? Que es el posesivo. No, normalmente no usamos
una cosa con apóstrofe S. Normalmente no usamos una cosa, ¿ok? Estamos hablando de lo otro de personas o de sujetos. Pero en este caso, una cosa, ¿ok? Una cosa. Ahora, sujetos humanos, a eso me refiero, ¿ya? Porque está el sujeto it, que es para animales, pero whose, perdón, no utilizamos normalmente una cosa con el apóstrofe S. Por ejemplo, the end of the movie, el final de una película. Yo digo the end of the movie. No digo the movie's end. ¿Ok? The movie's end no puedo decirlo porque movie es una cosa y se utiliza para persona. O the city park. No digo the city's park. No digo eso. ¿Ok? En este caso utilizo el of o la unión de dos cosas. Bien, pero hablando del apóstrofe S, no utilizamos el apóstrofe S para cosas. Bien, hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado, sí, con el apóstrofe S porque también significa el verbo to be, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, Maria's Spanish, María es española, pero cuando hablamos de una posesión, decimos el sujeto, apóstrofe S y familia o posesión. Maria's mother, ¿ya? Ese sería el de. Muy bien. Y también who is, que es quién es, y who's de quién, ¿ya? Así que hay que tener cuidado ahí con esa diferencia, pero who's that girl? ¿De quién es esa chica? She's my sister. And whose is this bag? Es de alguien. It's Jack's. ¿Ok? Bien, excelente. Vamos entonces con el vocabulario familia. Vamos a hacerlo rápido, el vocabulario familia. Porque también entra parte de la familia aquí. Veamos, familia, página, si me sigue. Yo estoy todo en vivo, ¿ah? Página. ¿Dónde está la página, por favor? Si apareces. Ahí la encontré. Aquí la encontré. Vocabulary Family. Sí, aquí está. Aquí. Bien, aquí. Vocabulario familia. Tenemos aunt, tía, brother, hermano, cousin, primo, daughter, hija, father, padre, grandfather, abuelo, grandmother, abuela, mother, madre, nephew, sobrino, niece, sobrina, sister, hermana, son, hijo, uncle, tío, wife, sería esposa. ¿Sí? Si se me escapa uno por ahí, husband, esposo también. No, no aparece aquí, pero eso es. Hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí estamos bien lo que es esa unidad. ¿Ok? Bien, hablamos del posesivo S, entonces ahora vamos a la unidad 4B, a la unidad 4B que sería, unidad 4B, dice, what a life, qué vida, what a life. Pregunta, como siempre, what do you do in the evening? What do you do in the evening? ¿Qué haces en la tarde? I have dinner and watch TV. Yo ceno y veo televisión. Línea gramatical. Prepositions of time. Preposiciones de tiempo at, in, on. Y de lugar at, in, to. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar con vocabulario de everyday activities. Actividades diarias. ¿Ok? Everyday activities en esta nueva unidad. Página 156 del libro físico. ¿Sí? El color verde, aquí. Entonces, sería Vocabulary Daily Activities. Muy bien, son rutinas, vamos a hablar de rutinas. Y tenemos varias aquí, tenemos varias. Tenemos take a shower, ducharse, have a coffee, tomar un café o servirse un café. Do housework, hacer el aseo. Start work, comenzar a trabajar. Finish work, terminar de trabajar. Get dressed, vestirse. Wake up, despertar. Have lunch, almorzar. Go shopping, comprar. Go to bed, acostarse. Have dinner, tomar once o cenar. Get home, llegar a casa. Go to work by bus, ir a trabajar en bus. Watch TV, mirar televisión. Check emails, revisar los mails.
Go to classes, ir a clases. Do homework, hacer la tarea. Get up, levantarse. No sé si estoy repitiendo, parece que no. Get up, levantarse. Have breakfast, desayunar. Exercise, ejercitarse. Go home, irse hacia la casa. Walk to work, caminar al trabajo. Relax, relajarse. Take the dog for a walk, pasear al perro. Sleep, dormir. Make dinner, preparar la cena. Y take a bath, que sería tomar un baño de tina. En este caso vamos a hablar sobre como una nota al pie, ahí una lupita, que sería have. Have tiene dos significados, para familia y para posesiones. Por ejemplo, I have 3 children. Yo tengo 3 hijos. He has a big house. Él tiene una casa grande. Para actividades también lo utilizamos. I have lunch, que sería, lo utilizamos para actividades. Yo almuerzo. I have lunch and she has a coffee. Y él toma un café. ¿Ok? También utilizamos eso. Recuerden que el have se utiliza para tener y posesiones, ¿sí? Y también para comidas y para actividades, como dice acá, ¿cierto? Comida, por ejemplo, I have a pizza, ¿cierto? Sí. I have a coffee también puede ser. Pueden ser varias. Perfecto. Pero no vamos a ahondar en eso. Lo que sí queremos ahondar es en el contenido gramatical. Y vamos con que sería con las preposiciones, ¿ok? Vamos con las preposiciones at, in, on de tiempo y de lugar at, in, to. No son las mismas, ¿ok? Parece la misma, pero no es la misma. Vamos. Prepositions, preposiciones. Aquí a veces hay mucha confusión. At, in, on, to. Y tenemos para tiempo y de lugar, ¿ya? Para tiempo. Utilizamos in, que es para tiempo, sería in the morning, in the afternoon, in the evening, in the summer. ¿Ok? Tiene que aprendérselo así. In the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la tarde-noche. In the summer, en el verano. Muy bien. On. Vamos a dar un ejemplo. On Monday, on Tuesday morning, on the weekend. ¿Ok? Los lunes, los martes de la mañana y los fines de semana. On the weekend. Otro ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos con at. At 3 o'clock, at noon o at midnight, at lunchtime and at night. ¿Ok? Entonces puedes escuchar esa parte de esos ejemplos. A las 3, al mediodía, a medianoche, a la hora del almuerzo y en la noche. Entonces, en resumidas cuentas, usamos in para partes del día y estaciones, ¿ok? Y estaciones, parte del día. In the morning, in the afternoon sería parte del día. In the evening. Y también para estaciones. In the summer, in the winter, in spring, ¿ok? Etcétera. In winter, etcétera. Utilizamos on. We use on. Utilizamos on para días y para el fin de semana. We use on for days and the weekend. Utilizamos para día. Por ejemplo, on Monday. El lunes. No digo de Monday. On Monday. Porque aquí dice que utilizamos on para los días y para el fin de semana. Y utilizamos at para horas del día y noche. ¿Ok? En este caso, night. Para tiempos del día y la noche. Por ejemplo, at 3 o'clock sería una hora. At 3 o'clock. At noon. At midnight. ¿Ok? Entonces, puede repetir esa parte para que lo escuche. Utilizamos at para tiempos del día y en la noche. Otros usos de in y de on, porque hay más usos, no solo lo que mencioné. Utilizamos in con meses y años. Por ejemplo, in December, in 2015. ¿Ok? En diciembre y en 2015. Utilizamos on con fechas. Ahora, fechas. On January 1st. On January 1st. Esa es una fecha, ¿ok? El 1 de enero. Y decimos on. El 1 de enero. On January 1st. Entonces, utilizamos on también para fechas. Bien, bien. ¿Qué más? También tenemos las preposiciones to, at y in. To, at, in. Que lo utilizamos para movimiento y lugar. Por ejemplo, he goes to work
at 8. Él va a trabajar a las 8. Y la 2 sería, he has lunch at work. Él almuerza en el trabajo. Y finalmente tenemos, he works in an office. Vamos a explicar ese to en la primera, ese at en la segunda y ese in en la tercera. Utilizamos el to para movimiento o dirección. Por ejemplo, she goes to the gym. Ella va al gimnasio. ¿Ok? Estaría incorrecto decir she goes at the gym. Eso está incorrecto. Tiene que ser she goes to the gym. Generalmente go va con el to, pero indica dirección. No utilizamos to antes de home, de la palabra home. No utilizamos el to antes de home. Por ejemplo, estaría incorrecto decir go to home. Tengo que decir go home. Esa es la regla. Número 2. Usamos at y in para posición. También utilizamos at con las palabras work, home y school. Usamos at work, at home, at school. ¿Sí? Muy bien. Utilizamos in más otros lugares. Por ejemplo, in an apartment, en un departamento, in an office, en una oficina, o in a room, o en un cuarto, en una pieza. Podemos usar in o at con algunos lugares públicos. Por ejemplo, a restaurant, the movies, el cine, entre otras. Por ejemplo, on Saturdays, los sábados, we usually has lunch. Normalmente almorzamos in a restaurant o también lo puedo decir at a restaurant. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar in o at con algunos lugares públicos. ¿Sí? A restaurant sería un lugar público. Bien, on Saturdays we usually has lunch in o también puede ser at a restaurant. ¿Ok? Muy, muy bien. Ahora voy a dar un ejemplo, un ejercicio. Si yo le digo September 22nd, ¿ok? September 22nd. Ahora, ¿qué sería ahí? In, on o at. Si le digo una fecha. ¿Qué decía la regla de fechas? Utilizamos las fechas con on. ¿Sí? Con fechas, porque es septiembre, el 22 de septiembre. Si yo digo the summer, si yo digo el verano, ¿qué debo utilizar ahí? In, on o at. Bien, lo escuché por ahí. La regla dice que es para estaciones, utilizamos para seasons, utilizamos in the summer. Ahora, si yo digo 7:30, si yo le digo 7:30, ¿cuál usted usaría? In, on o at. Bueno, dijimos que at lo utilizamos para tiempos del día, ¿ok? Entonces en este caso, at 7:30. Y también para night, at night. Bien, excelente, muy bien. Recomiendo que haga los ejercicios de la página 131, ¿sí? Lo quería decir al final, pero 4A, 4B está en la página 131 de la línea gramatical. Eso es la unidad 4B, it and on. Y también, por supuesto, tenemos lo que es rutinas, ¿ok? Lo que es rutinas, prepárese una rutina ahí de 4 acciones, 5 acciones. Perfecto. Vamos con la siguiente unidad, ¿ok? Con la siguiente unidad. A ver, podemos dar aquí. Sí, entonces, por ejemplo, para dar una rutina, ¿cierto? Tenemos algunos conectores también, first, second, third, finally, los vimos en clase, algunos de ellos. Por ejemplo, I get up, ¿cierto? Me levanto. I get up at, ¿ok? I get up at 6 o'clock. Me levanto a las 6. I get up at 6 o'clock. Then, ¿sí? Then I have breakfast. Yo desayuno. I have breakfast. I usually have, ahí normalmente tengo. I usually have, o normalmente como. I usually have a coffee and toast, tostadas y café. Yes, then I go to work, voy a trabajar. I start work at 8:30. Comienzo a trabajar a las 8:30. Ahí vamos el uso del at también. I finish work at 6 p.m., a las 6 p.m. Then I go home, ¿cierto? Me voy a la casa, I go home. And I do housework, ¿cierto? Hago el aseo.
And finally, I go to bed at 11 p.m. ¿Sí? Ahí tenemos algunas opciones. Bien, practique su rutina, pero aquí yo quería abordar un poquito más lo que es at, in, on, pero también eh, mencionamos lo que es actividades. Vamos con la siguiente y ¿sí? Última unidad 4C, que es short life, long life. ¿Ok? Short life, long life, ahí lo pusimos el mismo título. Corta vida o larga vida. Pregunta, unidad 4C. How often do you eat fruit? ¿Hace cuánto que comes fruta? ¿Ok? ¿Cuán a menudo, perdón? How often? ¿Cuán a menudo comes fruta? Every day. Tenemos línea gramatical, posiciones del adverbio y expresiones de frecuencia, vocabulario, adverbios y expresiones de frecuencia. ¿Ok? Es el vocabulario, adverbios y expresiones de frecuencia. Y la gramática es la posición donde va esta frecuencia. Vamos con el vocabulario, ¿sí? Primero, por ejemplo, tenemos 60 seconds. 60 segundos sería a minute, ¿sí? 60 seconds sería a minute. Un minuto, pero hay más, por supuesto. Hay más adverbios y expresiones de frecuencia. 30 minutes. 30 minutos sería half an hour, ¿cierto? La mitad, media hora. 60 minutes sería an hour, una hora. 24 hours sería a day. 7 days sería a week. 7 días. 4 weeks, 4 semanas serían a month, un mes. Y 12 months y 12 meses sería a year, un año. Pero hay más, por supuesto. Tenemos expresiones de frecuencia. Por ejemplo, every day, cada día. Every week, cada semana. Every month, cada mes. Every year, cada año. Once a week, una vez a la semana. Twice a week, 2 veces. Ahí uno puede jugar once a month, twice a month, 3 times a year, 3 veces, and 4 times a. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos once, una vez, twice, 2 veces, 3 times, 3 veces, 4 times, 4 veces, y así. ¿Ya? Entonces, every day, every week, every month, every year. Once, twice, 3 times, 4 times. Y también vamos a repasar, eso sería expresiones de frecuencia. ¿Ya? Y tenemos always, siempre, often, a menudo, usually, normalmente, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, and never es nunca. ¿Sí? Entonces, aquí hay una nota al pie, dice normally, que es la frecuencia normally, es la misma que usually. I normally get up early. Normalmente yo me levanto temprano. I usually get up early. Entonces, usually significa normally. Bien, entonces vamos a continuar con la línea gramatical. Creo que se cortó al último y decía yo que normally es lo mismo que usually. ¿Ya? Eso quería, si es que no se escuchó, significa lo mismo. Vamos con la unidad 4C, en la línea gramatical, la posición de la frecuencia, ¿ok? Posición de esta frecuencia. Vamos a verlo al tiro. Entonces, adverbios de frecuencia y expresiones de frecuencia. Entonces, sabemos que los adverbios de frecuencia son always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never, ¿cierto? Ya lo vimos. Pero tenemos que ver dónde va colocado, porque va al principio, va al final, va al medio de algo, va después del verbo, antes del verbo, y eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Vamos a dar algunos ejemplos acá. I always have toast for breakfast. I always have. Segunda pregunta, una pregunta. Do you usually go to work by bus? ¿Dónde va ahí la frecuencia? She doesn't often go to the movies. She doesn't often go to the movies. Ella no va a menudo a los cines. They are sometimes late. Ellos siempre, a veces llegan tarde. She hardly ever watches TV. Ella casi nunca ve televisión. He is never stressed. ¿Ok? Ahí tengo algunos con el verbo to be y otros con otros verbos. Eso es importante recalcar. Vamos a hacerlo ahí. Vamos a explicar eso primero. Usamos el adverbio de frecuencia para decir cuán a menudo hacemos algo. Eso tenemos que saber, ¿cierto? Siempre, a veces, cuán a menudo hacemos algo. Los adverbios de frecuencia van antes
de todos los verbos principales, a excepción del verbo to be. Eso quiero dejarlo en claro. El adverbio de frecuencia va antes de todos los verbos principales. Por ejemplo, have, go, drink, smoke, jump, todos esos verbos. A excepción del verbo to be, porque ahí iría después del verbo to be. Entonces voy a explicar eso. Entonces, la frecuencia va después del verbo to be, ¿sí? Va después del verbo to be y va antes del verbo principal, ¿ya? Entonces, si yo le digo, I am happy, ¿dónde va la frecuencia? ¿Va antes del verbo to be o después del verbo to be? Va después del verbo to be porque esa es la excepción, después del verbo to be. Entonces, I am always happy. Pero si yo escojo cualquier otro verbo, ¿sí? El principal de la oración, por ejemplo, digamos drink, tomar. Entonces, si yo digo que yo siempre lo hago, no dice que tiene que ir después del verbo principal, sino que dice que tiene que ir antes del principal, porque va después solamente del verbo to be, va antes del verbo principal. En este caso, como si yo digo I drink water, yo bebo agua, drink es el verbo principal, entonces el adverbio tiene que ir antes, entonces tiene que ir entre el sujeto y el verbo. Entonces, I always drink water. No puedo decir I drink always water. ¿Me van siguiendo? Entonces, el adverbio de frecuencia va antes del verbo principal o entre medio del sujeto y el verbo y va a ir después del verbo to be. ¿Ya? Sea negativo, sea pregunta, sea lo que sea, siempre tiene que ser de esa forma. Usamos el verbo en afirmativo cuando utilizamos never y hardly ever. Usamos el verbo en afirmativo cuando usamos nunca y casi nunca. Por ejemplo, he never smokes. O si no, sería una doble negación, lo cual no existe. Entonces, he never smokes. A eso se refiere. Smokes, no puedo decir he never o he doesn't never. Eso no puede yo no nunca. No, suena raro, por eso se tiene que utilizar un verbo ahí en afirmativo. He never smokes. Dice, en oraciones negativas, el adverbio de frecuencia va después, perdón, en oraciones negativas, el adverbio de frecuencia va entre la negación y el verbo. ¿Ya? Eso es importante, va entre la negación y el verbo. Por ejemplo, I don't, ahí está la negación, often go to the movies. Yo no voy a menudo a los cines. ¿Ok? Entonces, igual va ahí entre medio. Y también, voy a repetir eso, en las oraciones negativas, el adverbio de frecuencia va entre don't y doesn't y el verbo. Entonces va entre medio de la negación y el verbo. Por ejemplo, I don't often go to the movies. Las expresiones de frecuencia, ya, ahora vamos con esta segunda parte. Las expresiones de frecuencia, por ejemplo, twice a week, every day, son expresiones de frecuencia. No es un adverbio de frecuencia. ¿Okay? El adverbio de frecuencia sería always, usually, sometimes. Pero estas expresiones, twice a week, every day, son expresiones de frecuencia. Van normalmente al final de la oración o de la frase verbial. Entonces siempre every day, twice a week, tiene que ir al final de la oración, ¿ok? Entonces eso, ¿qué recomiendo yo? Vaya a la parte del Grammar Bank de la unidad 4, y ahí está 4A, 4B, 4C, ejercicio, página 131, 4A, 4B, 4C. Así que estamos listos. Bueno, nos vemos. Gracias por escuchar. Recuerde compartir y luego viene el podcast número 5. Así que, see you, bye bye, cuídese y vamos, que se puede. Bye bye.